En Paraguay hay 35.000 niños gravemente desnutridos que están afectados de por vida si no se interviene. Para dar una idea de dimensión, sería el estadio Defensores del Chaco lleno de niños desnutridos. Para pasar a este estado y proteger a 145.000 niños que están en riesgo de malnutrición, que es más que la población de Encarnación, para darle una dimensión también, harían falta menos de 12 millones de dólares año para disminuir este problema de la mitad. Hay distintas estimaciones, con proyecciones, y esto no es para entrar en debate porque ya es suficientemente alta. Se estima, según datos de Naciones Unidas, contando su registro, que hay 188 por 100.000 nacidos vivos. No por millón, o sea, es más grave. Y es el segundo más grave en América Latina, está a niveles casi después de Haití. ¿no? Después de Haití. Planteamos una inversión de 140 millones o más por 160 año. millones. 160 millones por año para que Paraguay llegue a tener los índices necesarios para estar dentro del acuerdo internacional que se hizo en 2000, que Paraguay con todos los países del mundo firmaron en términos de reducir pobreza y mejorar la cuestión social. Estamos lejos de trabajar la eficiencia, que tiene dos dimensiones, como estas cifras demuestran. La eficiencia viene en cómo se gasta la plata, la eficiencia en el gasto, pero la focalización del gasto, para tener los indígenas que no tienen, como ejemplo, pero es los pobres paraguayos que no reciben los servicios. Entonces, cómo gastar la plata es una parte compleja de la propuesta nuestra. No quería aislarla sin ponerla en el contexto, porque primero tenemos que tener una concientización de la población que hay un problema de pobreza y que hay la posibilidad con el gobierno de mejorar la situación social. Porque Paraguay sí se puede. Tenemos el caso del gasto de educación-defensa. Y es una voluntad paraguaya, disminuyó el gasto de defensa, aumentó el gasto de educación. En el 80, la educación era el 13% del gasto social. Había 646.000 niños y niñas en la escuela. El presupuesto era de defensa el 21.4% del gasto total. En el 2001, la educación era 22.1% del gasto total. Los niños en la escuela más que doblaron. 1.541.000 niños y niñas. El presupuesto de defensa, 9.6% del gasto total. O sea, entonces sí se puede. La inversión mayor que hay en el mundo, que puede tener un retorno mayor que hay en el mundo, es acabar con la desnutrición, que estamos perdiendo capital humano. O no es una cosa o otra cosa. Tiene que ser las dos al mismo tiempo. Se calcula, por ejemplo, que el retorno de inversión en pequeña infancia, en educación inicial, estimulación temprana y buena nutrición, tiene un retorno de 7, porque tiene una serie de ahorros en cadena absolutamente gigantescos. O se invierte en la erradicación del trabajo infantil progresiva, se invierte en educación, se invierte en agua potable, se invierte en la gente, o no se puede nunca dar el salto al desarrollo. Podrá haber crecimiento, tal vez, pero no desarrollo. Que el gobierno, de alguna forma, ha señales que quieren mejorar su transparencia y nosotros tenemos parte de la evidencia. Pero el diálogo en la sociedad no es productiva y constructiva suficiente para llevar eso enfrente, porque obviamente hay corrupción, nunca voy a decir, pero nosotros no podemos esperar que se limpie todo eso para hacer la inversión social. Desde ya se puede trabajar, desde ya puede invertir, porque la lucha contra la corrupción es lenta, necesaria, pero lenta, no se estirpa un diente. Y desde ya se pueden tener impactos altos con inversiones suplementarias, ligeras, como 160 millones de dólares promedio año, no es mucho. Se ha recaudado más este año que lo que supone ese monto. Entonces, hay que decir que sí se puede y se debe hacer ya. Incluso con fondos pequeños se pueden tener todos los impactos. Países con mucho menos nivel de desarrollo relativo como Etiopía han invertido en salud materno-infantil simplemente con lo poco que quedaba, que no era gasto de salarios. Y han reducido en 3/4 partes la mortalidad materna. Es decir, hay mecanismos para empezar desde ya a invertir. Exacto. Pero está en un proceso positivo. Somos optimistas que hay un cambio que ocurre en Paraguay de crear un mecanismo en que sociedad y gobierno pueden trabajar para hacer que necesita ser hecho. Por ejemplo, presentó en España el proyecto Gasto Social en una campaña de recaudación de fondos. Le interesó tanto que estuvo media hora en televisión española, cadena nacional, presentando. Dijeron que era un ejemplo, y eso hay que decirlo, en Paraguay, porque que se abra tanto la información sobre el presupuesto, con sus partes sensibles, es un ejemplo de transparencia. Y eso hay que subrayarlo, eso lo ha abierto el Ejecutivo. Cifras de terror que marcan el Paraguay actual, evidentemente porque podemos cambiar la historia.